El ganadero se internó en una cueva para resguardarse del frío, sin imaginar que dentro ya habitaba una viuda apache. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas. La tormenta había comenzado antes del mediodía. Nubes densas descendían desde las cumbres del norte de Arizona, y cuando Ethan Hale notó lo rápido que se cerraba el cielo, la nevada ya borraba todo rastro de camino. Había pasado la mañana entera atendiendo su ganado, reforzando cercas y asegurando corrales para el invierno. Se confió demasiado pensando que le daría tiempo de revisar otro potrero. Pero el viento cambió de golpe y el mundo se volvió blanco. El campo quedó reducido a siluetas borrosas en el torbellino de copos, y el frío le apretaba el pecho como cuchillas. Ethan avanzaba a duras penas entre montones de nieve que le llegaban a las rodillas, las botas pesadas resbalando. Sus guantes estaban empapados, la lana endurecida por el hielo, y no dejaba de acomodar la cuerda de su lazo que le golpeaba el hombro. Acostumbrado a inviernos bravos y a la soledad del campo, intuía que esa tormenta podía acabar con un hombre si no hallaba refugio. Su mula, asustada por las ráfagas, había huido horas antes. Ethan no tuvo fuerzas para perseguirla. Solo le quedaba la alforja a la espalda con un trozo de pan duro, algo de carne salada y pedernal. Soltó una maldición entre dientes cuando una raíz helada le hizo resbalar y cayó de rodillas. Un latigazo de dolor subió por su pierna, pero apretó los dientes y se obligó a levantarse. Llevaba años viviendo en soledad. Desde que su hermano murió en un accidente con el ganado, una escena que no podía dejar de revivir, sabía que nadie acudiría en su ayuda si él no seguía adelante. Se había repetido 1000 veces que no necesitaba a nadie, que el silencio y el trabajo bastaban. Sin embargo, tormentas así hacían dudar hasta al más terco. A través de la cortina blanca divisó una roca oscura que se recortaba sobre la nieve. Entrecerró los ojos que le ardían. Era un paredón que rompía la línea de árboles, y a un lado se abría una sombra profunda. Una cueva. El alivio le golpeó el pecho. Se inclinó hacia adelante, medio tropezando, medio arrastrándose hasta llegar a la entrada. El viento rugía a su espalda y la nieve lo azotaba de costado, pero dentro encontró un respiro. La quietud allí era espesa. Ethan se quitó la capucha y sacudió la escarcha de su barba. Poco a poco sus ojos se acostumbraron. Al principio creyó que solo había piedra y oscuridad, pero un débil resplandor de fuego titilaba en lo profundo. Se detuvo en seco. Había alguien dentro. Una pequeña fogata ardía al fondo, y junto a ella estaba sentada una mujer. Su cabello negro caía suelto sobre los hombros, y un manto de lana tejida cubría gran parte de su cuerpo. Bajo la manta se adivinaba el borde de un vestido de piel de venado, con cuentas deslucidas por el tiempo. La tela estaba rasgada en el hombro, dejando ver parte del pecho bajo la luz temblorosa. Ella permanecía inmóvil, pero sus ojos grandes, castaños y firmes, se clavaron en él en cuanto entró. En su mano apretaba una piedra como si fuera un arma. Ethan levantó ambas manos despacio. Su lazo seguía colgado a la espalda. El corazón le golpeaba con fuerza. Había esperado encontrar solo vacío, quizá un coyote, nunca esto, una mujer sola en lo profundo de las montañas. «No pretendo hacer daño», dijo él con la voz áspera por el aire helado. «La tormenta es dura. Solo necesito un rincón para esperar a que pase». Ella no respondió. Su mirada no se ablandó. Se subió la manta hasta el pecho, pero no aflojó la piedra. Ethan cambió de postura sin saber qué hacer. Sentía el frío morderle todavía desde afuera. Los guantes rígidos, las botas empapadas. No tenía fuerzas para regresar a la ventisca, no con la noche encima. Se quedó donde estaba, las palmas abiertas, respirando con dificultad. Su mente trabajaba rápido. Ella era apache, lo entendió por el bordado de su vestido y los rasgos de su rostro. Había visto campamentos de su pueblo arder y hombres tratar a las mujeres como botín. Ese recuerdo le pesaba en el estómago, cargado de vergüenza por no haberlo impedido. Pero aquello no era un campamento. Era una mujer sola defendiéndose. El fuego chasqueaba único sonido en el silencio. Sus ojos no se apartaban de él. Ethan notó la mandíbula tensa. Quiso explicarse, decir su nombre,
¿Y por qué estaba allí? Pero las palabras parecían inútiles. Había pasado años evitando a la gente cargando con su dolor y su silencio. Sin embargo, la intensidad de esa mirada lo hacía sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho. Pensó en salir desafiar la tormenta antes que arriesgarse a lo que fuera aquello. Pero le vino a la mente la imagen de su hermano el día que una res se desbocó y lo aplastó mientras él llegaba tarde para salvarlo. Abandonó aquel rancho después culpándose eligiendo el exilio. Si salía de esa cueva en ese momento sería igual que antes dejar a alguien a merced del azar. Así que bajó las manos y dio un solo paso atrás pegándose a la pared rocosa en lugar de avanzar. Depositó su mochila en el suelo de piedra despacio y con cuidado. Luego se acomodó para sentarse manteniendo una distancia prudente entre ambos. El fuego proyectaba sombras largas de sus cuerpos sobre las paredes. Pasó mucho tiempo sin que nadie se moviera. La tormenta rugía afuera, pero dentro solo se escuchaba el chisporroteo del fuego y la respiración de ella. La mente de Ethan daba vueltas. ¿Quién sería? ¿Cuánto tiempo llevaría allí? ¿Por qué estaba sola? Pero guardó sus preguntas. No tenía derecho a indagar todavía, no. La mujer por fin se movió ajustándose la manta con fuerza alrededor de los hombros. Sus ojos se suavizaron apenas lo suficiente para que él respirara con alivio. No bajó la piedra, pero tampoco la alzó más. En ese instante, Ethan comprendió algo. Aquella cueva no era su refugio. Era el de ella. Él era el intruso. Y si quería sobrevivir a la tormenta, no sería con imposiciones, sería con respeto. Así que se recargó contra la pared dejando que el fuego le diera calor a distancia. Sus pensamientos eran pesados, pero firmes. Por ahora lo único que importaba era resistir. Lo que viniera después, confianza. Palabras, cualquier otra cosa tendría que esperar. La tormenta no cedió en toda la noche. Aullaba contra las rocas de afuera, amontonando nieve en la entrada hasta que el mundo exterior quedó reducido a ruido blanco y sombras que cambiaban. Dentro el fuego se consumía lento, pintando de naranja las paredes que parecían respirar con cada chispa. Ethan seguía apoyado en el lado opuesto. La espalda contra la roca, las botas extendidas, miraba a la mujer sin fijarse demasiado. Ella casi no se había movido desde que él entró. La manta le cubría bien los hombros, las rodillas recogidas, la piedra aún en su mano aunque el agarre se había aflojado. En la luz tenue Ethan distinguía los huecos de sus mejillas, las líneas de cansancio en la boca, la curva del vestido curtido y rasgado por el tiempo. Era más joven de lo que pensó al principio, quizá de 20 y tantos. Pero en su mirada había algo mucho más viejo, años de pérdidas o de miedo grabados allí. Ethan conocía el territorio lo bastante para adivinar la verdad. Las comunidades apaches habían sido deshechas por redadas y soldados dispersadas por las sierras. Algunas mujeres fueron capturadas, otras vendidas, otras forzadas a servir. Las que lograron huir no tenían dónde refugiarse. Al verla no costaba imaginar por qué había elegido esa cueva. Estaba oculta, seca y cercana a un manantial. Sintió el olor leve de humedad en lo profundo. Tal vez llevaba semanas, quizá meses, resistiendo allí. El estómago se le encogió. Pensó en sus propias provisiones. Movió la mano hacia la mochila con lentitud, procurando no parecer una amenaza. Ella se tensó entornando los ojos. Pero cuando él sacó un pedazo de pan duro y lo partió en dos, su agarre en la piedra vaciló. Puso la parte más grande en el suelo entre ambos, empujándola con la bota, y mordió la más pequeña. El crujido sonó demasiado fuerte en el silencio. Ella no tomó el suyo de inmediato. Lo observó pasando la vista de su rostro al pan, sopesando si era una trampa. Solo después de una larga pausa, estiró la mano. Sus dedos fueron rápidos guardándolo bajo la manta. Comió con mordidas cortas y atentas sin apartar la mirada. Ethan masticaba más despacio ahora. El pan seco se le quedaba pegado en la garganta. Tomó su cantimplora, la destapó, bebió un sorbo y la deslizó por la piedra hacia ella. Ella dudó, luego la levantó y bebió apenas un poco antes de devolverla la mano temblando levemente. Aquel instante solo pan y agua pesaba más que las palabras. Ethan soltó aire despacio dándose cuenta de que lo había contenido.
Las horas pasaron lentas. Intentó dormitar, pero el suelo helado y la vigilancia silenciosa de ella lo mantenían semidespierto. Cuando abrió los ojos de nuevo, el fuego estaba casi apagado. Ella se movía ahora, añadiendo un manojo de ramas desde un rincón de la cueva. Él no las había visto antes. Seguramente las había juntado antes de la tormenta. Ella se agachó junto a las llamas. La manta resbaló dejando ver más de su hombro, y el cuero del vestido roto se desplazó cuando se inclinó. La piel de su pecho captó la luz del fuego pálida sobre el cuero oscuro. Ethan apartó la vista sintiendo un calor de vergüenza. Se concentró en sus propios recuerdos, en cómo había llegado a aquel valle. Tras la muerte de su hermano, había vagado de rancho en rancho cada vez más lejos de la gente, evitando el bullicio de los pueblos que le recordaba lo perdido. Cuidar ganado le daba sentido escuchar el mugido en la madrugada, sentir el peso de las sogas. Era lo único que podía controlar, pero las noches eran largas, y el silencio pesado sin otra respuesta para el vacío que el trabajo. Hasta que ahora ella rompió el silencio por primera vez. Su voz era baja, áspera de tanto callar. Niele pronunció el nombre como si fuera una advertencia, pero también un gesto de acercamiento. Ethan alzó la cabeza y se encontró con sus ojos. Repitió el nombre con cuidado dejándolo rodar en su lengua. Niele dijo y luego se señaló a sí mismo. Ethan. Su mirada titubeó, lo evaluó y al final inclinó la cabeza en reconocimiento. Nada más, pero en aquella cueva con la tormenta apretando afuera pareció un pacto. Pasaron horas sin hablar. Cuando el fuego se apagó casi por completo, Ethan se puso de pie. Ella se puso tensa, la piedra de nuevo lista en su mano, pero él solo caminó hacia la boca de la cueva. La nieve se había acumulado alto, aunque no cerraba del todo la entrada. Empujó con las botas rompiendo el montón y recogió lo que pudo bajo las cornisas de roca. Los guantes duros, los dedos entumidos, regresó cargando un brazo de ramas heladas. Las apiló junto al fuego y se agachó para partir algunas con la cabeza de su hacha. Ella lo observó en silencio envuelta en su manta, el rostro impenetrable. Él se preguntó qué vería ella un ganadero blanco metido en su refugio con cicatriz en la sien y ojos enrojecidos por el frío. Un intruso sí, pero también un hombre que traía leña en lugar de violencia. Cuando las llamas subieron otra vez, la cueva se llenó de calor. Ethan se recostó contra la pared del cansancio pesándole en cada músculo. Cruzó su mirada con la de ella por un instante profunda y firme, y por primera vez ella no apartó la vista de inmediato. Aquella mirada no era confianza, pero tampoco rechazo. Solo la verdad callada. La tormenta los había dejado atrapados juntos. Lo que cada uno cargara dolor, pérdidas, miedo, tendría que esperar. Primero venía sobrevivir. Más tarde, cuando las brasas se consumían, Ethan se durmió inquieto con el hacha al alcance, mientras la ventisca aullaba como un enemigo. Niele permaneció despierta más tiempo mirándolo, midiendo si aquel hombre que irrumpió en su cueva traería peligro o algo distinto. Por primera vez en muchos meses, ella no estaba segura de qué quería creer. El fuego se había apagado casi por completo cuando Ethan despertó el cuello rígido de apoyarse en la roca. Abrió los ojos y vio la cueva bañada por una luz pálida que se filtraba por la entrada cegada de nieve. Por un momento olvidó dónde estaba. Su cuerpo se tensó como si esperara el silbido de un mayordomo de rancho y los gritos de los peones. Pero allí no había voces, solo el chisporroteo de la leña y el leve roce de una manta. Niele estaba en cuclillas junto al fuego. La manta caía sobre sus hombros mientras echaba ramitas al calor. Su cabello negro y espeso se inclinaba casi rozando las brasas. Giró un poco al oír su movimiento, los ojos firmes sin sorpresa pero alerta. Ethan se irguió las articulaciones doloridas aspirando el aire punzante. El pedazo de pan que le había dado la noche anterior estaba terminado, solo quedaban migas. Notó cómo ella evitaba mirar su alforja, dejando claro que no había tomado más de lo que él le ofreció. Ese detalle le dejó un respeto hondo, quizá admiración. Metió la mano en la mochila, sacó otra tira de carne salada envuelta en tela y la puso entre los dos. Arrancó un trozo para sí y masticó, luego señaló el resto. Tras un momento ella se inclinó y lo tomó. Sus dedos veloces lo guardaron bajo la manta. Él rompió el silencio primero.
¿Cuánto tiempo llevas aquí? Su voz áspera desacostumbrada a hablar. Ella lo observó, luego inclinó la cabeza hacia la entrada. Desde el verano, dijo con pocas palabras, un castellano entrecortado pero claro. Ethan frunció el ceño. Sola preguntó. Ella asintió una vez. Ese peso le cayó al estómago. Una mujer sola en esas sierras durante meses, sobreviviendo tormentas, recogiendo leña, cazando quizá. Se preguntó cómo había logrado mantenerse con vida. Inquirió sin insistir con la comida. Ella movió la mano bajo la manta, sacó una pequeña bolsa de cuero y la dejó en el suelo. Dentro se veían bayas secas, algo de harina de bellota y tiras de venado deshidratado. No era mucho apenas para sostenerse, no para vivir bien. Ethan recordó la mula que perdió en la nevada con medio costal de grano y más carne. Le ardió el pensamiento, provisiones desperdiciadas, mientras ella se las ingeniaba con casi nada. El silencio se alargó hasta que Niele habló de nuevo, más suave. Esposo, muerto. Sus ojos quedaron en el fuego, no en él. Bandidos. Las palabras lo golpearon con fuerza inesperada. Apretó la mandíbula mirando las llamas. No era sorpresa. Muchas viudas que había conocido en la frontera llevaban la misma marca, pérdidas talladas por la violencia. Sin embargo, oírlo de su voz le dio al aire de la cueva un peso distinto. Sintió la mezcla de rabia y vergüenza. Vergüenza porque hombres de su propia raza habían participado en esos ataques, y enojo porque una mujer hubiera terminado escondida entre piedra y frío por culpa de ellos. Quiso decir algo, pero las palabras le parecieron huecas. En vez de eso, tomó su hacha, la acercó y empezó a partir una de las ramas que había traído. El golpe del metal contra la madera resonó constante, decidido. Era la única respuesta que conocía. Acción, no discurso. Ella lo miró mucho rato, luego sacó de su propio hatillo una pequeña aguja de hueso e hilo de tendón. Sin pedir permiso, tomó su chaqueta rota en la manga y comenzó a coserla. Así transcurrió la mañana. Él partía leña. Ella remendaba la ropa. Afuera la tormenta se había calmado en una nevada constante. La nieve seguía cayendo, pero sin el rugido feroz de la noche anterior. No hablaron más, aunque al terminar las tareas algo entre ellos había cambiado. Al llegar el mediodía, Ethan juntó más troncos. Señaló con la ceja hacia la entrada, preguntando sin palabras si ella quería salir. Ella negó, ajustando la manta con fuerza. Él entendió. Si llevaba meses oculta allí, el mundo exterior solo significaba peligro. Salió solo, el frío le atravesaba el abrigo, mientras arrastraba ramas heladas hasta que los brazos le ardieron. Cuando volvió, ella se había acercado un poco más al fuego. La manta se le había resbalado. El vestido de piel de venado desgarrado en el hombro dejaba ver la piel iluminada, suave y frágil, de un modo que lo hizo apartar la mirada. Esa noche, cuando cayó de nuevo la oscuridad, él se acomodó más lejos de las brasas para que ella conservara el calor mejor. Ella lo miró cuando él se tendió sobre la piedra, el abrigo por encima, el hacha a un lado. Vio la pregunta en sus ojos. ¿Por qué no más toca? ¿Por qué no tomar lo que pudiera? Pero ella no preguntó y él no explicó. No le correspondía. El sueño llegó despacio. Escuchaba el leve roce de su manta, el sonido de su respiración. No compartía espacio con una mujer desde antes de la muerte de su hermano, y el peso de eso lo oprimía. Pensó en lo fácil que sería romper ese frágil equilibrio, con un gesto brusco, una palabra dura, un toque fuera de lugar. Se giró de lado, encarando la pared, la mandíbula apretada. No sería el tipo de hombre que ella temiera. Cerca del amanecer, cuando solo quedaban cenizas y el frío se metía hasta los huesos, Ethan despertó al notar que la manta se había movido. Ella había dejado una esquina extendida al alcance de su mano, como ofreciéndole calor sin decir nada. Dudó un momento, luego la jaló suavemente sobre sus hombros. Ella no se movió, no abrió los ojos, pero su respiración siguió tranquila. Fue un gesto mínimo, y sin embargo en aquella cueva helada, valía más que las palabras. Ethan se recostó de nuevo, el abrigo compartido cubriéndolo, y por primera vez desde que empezó la tormenta, sintió algo más que mera supervivencia. Sintió el primer y frágil brote de confianza. La manta compartida de la noche anterior seguía en su mente cuando despertó. El fuego estaba casi apagado, y el aire frío se filtraba en la cueva,
pero el calor de la lana sobre sus hombros le recordó lo que ella había hecho. No había dicho nada ni siquiera cuando él tomó la esquina de la manta. Aún así, aquel gesto hablaba más que cualquier frase. Se levantó con cuidado de no despertarla, aunque por el ritmo de su respiración supo que solo fingía dormir. Caminó hacia la boca de la cueva apartando la nieve con las botas. La tormenta había cedido durante la noche, pero afuera todo seguía cubierto de blanco. Los montones de nieve casi le llegaban a los muslos, y el aire cortaba como cuchilla incluso a través del grueso abrigo. Juntó más leña bajo una cornisa donde la nieve no había tapado todo, y la llevó adentro. Cuando volvió, Niali estaba sentada, la manta ceñida, los ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. No habló, pero su mirada no era hostil. Ethan se agachó junto al fuego partiendo la leña en trozos pequeños. Movía las manos con calma sin nada que pareciera amenaza. Ella sacó de un rincón una pequeña olla de barro y la puso junto a las llamas. Él no la había visto antes. Dentro había restos de carne seca de venado y un puñado de bayas. Vertió agua de una bolsa de piel y revolvió con un palito. Pronto el aroma del caldo llenó la cueva, leve, pero suficiente para despertar su hambre. Cuando estuvo listo, sirvió un poco en un cuenco de madera y lo colocó entre los dos. Ethan esperó sin saber si era para ambos o solo para ella. Ella le lanzó una breve mirada, inclinó el mentón y acercó el cuenco al fuego para que él pudiera alcanzarlo. Respiró hondo, lo tomó y probó. El caldo era ligero, más agua que carne, pero su calor le alivió el pecho. Lo devolvió y lo empujó hacia ella. Ella lo terminó a pequeños sorbos sin apartar la vista por mucho tiempo. El silencio se prolongó hasta que Ethan habló con voz queda. «Has estado aquí desde el verano. ¿Por qué no irte a buscar otro campamento, otro sitio?» Sus ojos se endurecieron. «No hay campamento», dijo con un solo movimiento de cabeza. «No queda gente». El peso de esas palabras le caló hondo. Quiso preguntar más, pero sus hombros se tensaron, la mandíbula firme. Conocía esa expresión, era la misma que él mostraba cuando le preguntaban por su hermano. Hay heridas que no se abren en conversación, así que asintió sin insistir. En cambio, decidió responder a las dudas que ella tal vez tenía sobre él. «Cuido ganado», dijo señalando el lazo apoyado en la pared. «Es mi trabajo, lo hago desde hace años». Vaciló y añadió. «Tenía un hermano. Trabajaba conmigo. Ya no está». Se le apretó la garganta y no dijo más. Ella lo miró largo rato, el gesto imposible de descifrar. Luego, con una leve inclinación de cabeza, pronunció su nombre por primera vez. Ethan. El sonido de su nombre en la voz de ella lo tomó por sorpresa, dándole calma, y al mismo tiempo un extraño desasosiego. Durante el día entraron en una especie de compás compartido. Ethan salió 2 veces para traer más leña, cortándola en trozos pequeños con el hacha para que ardiera mejor. Niali se ocupó de quehaceres dentro. Separó bayas, reforzó las costuras de su vestido donde las rasgaduras se habían abierto más. Él notó la rapidez segura de sus dedos, pero cuando la manta se deslizó de su hombro, ella la dejó así un instante. El cuero roto dejaba ver la línea de su clavícula, la curva de su pecho, piel clara iluminada por el fuego. Se sorprendió mirándola demasiado tiempo y obligó a sus ojos a apartarse con vergüenza y deseo enredados en el pecho. Esa noche, al acomodarse de nuevo cerca de las brasas, ella lo desconcertó. Habló con lentitud, escogiendo cada palabra. «¿Por qué te quedas?», preguntó. Él frunció el ceño. Ella negó suavemente. «La tormenta pasará. Puedes irte. ¿Por qué seguir aquí?» Ethan se recargó en la pared de piedra mirando las llamas. Pensó en inventar una excusa, decir que solo esperaba buen tiempo. Pero no era cierto. Ni siquiera estaba seguro de poder nombrar la verdad. Se frotó la sien marcada por la cicatriz, sintiendo el viejo dolor. «No lo sé», respondió al fin. «Tal vez porque afuera no me queda gran cosa. Tal vez porque tú estás aquí». Sus ojos permanecieron en los de él un largo momento fijos sin parpadear. No contestó, pero tampoco apartó la vista. Más tarde, cuando el fuego se apagó, volvieron a tenderse, esta vez más próximos, aunque sin tocarse. Y en esa ocasión ella no esperó a que él durmiera. Corrió la manta para cubrirlos a los dos, llevándola sobre sus hombros,
y dejando que el borde cayera sobre su pecho. Él sintió el calor de su cuerpo al lado, el leve roce de su cabello al girar. Permaneció rígido, conteniendo el impulso de acercarse. Pero cuando ella se relajó contra la piedra respirando parejo, él también dejó que la calma lo envolviera. En la oscuridad pensó en las preguntas que aún giraban en su mente. ¿Cómo había escapado a las redadas? ¿Cómo se mantenía lejos de soldados o pobladores? ¿Qué peligro las echaba afuera? No preguntó, no todavía. La confianza no se forja en 1 o 2 noches. Se cultiva como el fuego chispa a chispa. Mientras el sueño lo iba venciendo, comprendió algo. Ya no veía la cueva como solo de ella, ni su llegada como invasión. Ahora era de ambos si ella lo aceptaba. Y aunque no lo dijo, la manera en que acomodó la manta le insinuaba que estaba dispuesta a permitirlo. La mañana siguiente llegó con un silencio pesado roto solo por el goteo del hielo que se derretía en la entrada. La tormenta se había debilitado, pero afuera la nieve seguía cubriendo toda la luz pálida, colándose en el interior. Ethan se incorporó primero adolorido de dormir sobre la piedra, pero más cálido que en días gracias a la manta que compartían. Miró a Niali. Ella ya estaba despierta, ojos abiertos siguiéndolo tranquila como si aguardara su primer movimiento. Él asintió sin hablar y se puso el abrigo. Su morral estaba casi vacío, apenas una tira de carne de cerdo y el último pan. Pero sabía racionar lo que quedaba. Se arrodilló junto al fuego, removió las brasas y añadió más leña. Las llamas crepitaron con fuerza calentando el espacio. Niali tomó de nuevo su olla de barro, vertió agua de su bolsa de piel y agregó las pocas bayas que quedaban. No dijo nada, pero cuando colocó la olla cerca del fuego, la empujó un poco hacia él. Un gesto sencillo, pero significativo. Ethan masticaba su trozo de pan mientras su mente trabajaba. Recordó la mula perdida en la tormenta, las bolsas de grano y carne que hubieran durado semanas. Se maldijo en silencio, consciente de que sin esas provisiones, su supervivencia conjunta sería más ajustada. Tendría que cazar en cuanto el clima lo permitiera. Miró a Niali notando lo delgados que estaban sus brazos bajo la manta. Ella ya había resistido meses así, recogiendo frutos del bosque, secando carne de venado, juntando bellotas. Sabía que no podría continuar sola. Intentó explicarse buscando palabras que ella comprendiera. Cazar, dijo señalando la boca de la cueva. Luego imitó el gesto de tensar un arco, dejando el movimiento suspendido en el aire. Ella ladeó la cabeza, lo observó y asintió despacio. Sus ojos se suavizaron un poco, quizá un destello de alivio. Entendió que él pensaba traer alimento, no quitarle sus reservas. El día se hizo largo. Ethan salió 2 veces probando la nieve, el hacha en mano. Los montones eran profundos, pero no imposibles. Buscó huellas de conejo o venado, pero la tormenta las había borrado casi todas. Regresó con las manos vacías, los brazos doloridos de tanto abrirse paso. Niali no lo reprendió, ni mostró decepción. Simplemente sirvió caldo de la olla en el cuenco compartido, dividiéndolo en partes iguales. Cuando se lo ofreció, sus dedos rozaron los de él. El contacto fue breve, casi nada, pero le encendió un calor más fuerte que el de las brasas. Esa noche, el aire en la cueva tuvo un peso distinto. Ethan se sentó más cerca del fuego secando su abrigo mientras Niali cosía otra rotura en su vestido con su aguja de hueso. La tela estaba tan gastada que apenas aguantaba y cuando ella se inclinó el escote volvió a abrirse dejando ver la línea de su pecho. Ella lo ajustó rápido, pero no antes de sorprenderlo mirándola. Sus ojos se cruzaron un latido largo y luego bajaron de nuevo a la costura. Ella no se apartó hacia las sombras, no le dio la espalda. Simplemente siguió cosiendo los hombros firmes, como probando si él insistiría en aquel instante. Ethan sintió el pecho apretarse. Había pasado años con el silencio como única compañía. Llevaba más tiempo del que quería recordar sin la presencia de una mujer, pero también sabía demasiado bien lo que ocurría cuando los hombres tomaban sin pedir, cuando trataban a las mujeres como botín. Él no sería ese tipo de hombre. Así que se levantó, tomó su hacha y partió más leña dejando que el ritmo del filo arrastrara sus pensamientos. Cuando volvió a sentarse, Niali lo sorprendió. Ella alargó la mano por encima del fuego y colocó su abrigo en su regazo cosido con cuidado, donde lo había reparado. Su mano permaneció un momento más de lo necesario.
Sus ojos se alzaron hacia los de él firmes sin parpadear. Ethan susurró. Él tragó con dificultad. Niali respondió. Esa noche la distancia entre ambos se acortó. Se tendieron junto al fuego como antes, pero la manta los cubrió a los dos. Esta vez Ethan no se forzó a quedarse en la orilla. Permaneció más cerca su brazo rozando el de ella a través de la lana. Ella se movió una vez y luego se quedó quieta. Su mano descansaba apenas sobre la piedra entre ellos. Pasaron minutos. Luego poco a poco la acercó hasta que sus dedos tocaron el dorso de la mano de él. Él se quedó inmóvil al principio, el corazón golpeando sin saber si era un accidente o un gesto deliberado. Pero sus dedos permanecieron enroscándose cálidos sobre los nudillos marcados. Giró la mano con lentitud, dejando la palma hacia arriba ofreciendo sin exigir. Ella deslizó los suyos entre los de él, un lazo silencioso firme elegido.